pistola de calor y lo vamos a meter por todo alrededor. Bueno, seguimos dando calor. Todo el borde, que entre bien el calor, porque el calor va a derretir el moco de pavo. Se llama moco de pavo, que es lo que lleva pegando el plástico para que no entre el agua. Bueno, seguimos. Vamos a ver si apalancamos un poquito. Aquí un poco. Bien, eso es. Y ya metemos la mano y vamos tirando del cristal con mil de cuidado, muchísimo cuidado, que esto parte con mirarlo. Vamos levantando los tetones para que vaya soltando de los tetones. Vale, ahí despacito. Ahí despacito. Mucho cuidado, Venga, tetón, metemos un poquito de destornillador, que no importa. Si tenemos que calentar un poquito más, calentamos un poquito más. Lo que haga falta con tal de no romper el cristal, ¿vale? Aquí esto va abriendo poco a poco. Despacito, despacito. Tenemos otro tetón. Ahí está. Importante ir soltando los tetones uno a uno, porque si no soltamos los tetones tampoco abre. Llevo unos tetones aquí. Ahí está. Venga. Tampoco podemos pasarnos haciendo palanca porque entonces lo deformamos. Tampoco queremos deformarlo. Vale, lo tenemos medio abierto, le damos un poquito más de calor. Ahí, ¿para qué? Para que suelte bien sin tener que forzar el plástico. El plástico no hay que forzarlo en ningún momento, ¿vale? Lo que tiene que hacer es despegar la goma, que se va viendo aquí como el moco va despegando. ¿Vale? Ahí despacito y ya tenemos despegado el cristal, ¿vale? Ahora todo el moco que queda lo ponemos hacia arriba antes de que se seque. ¿Para qué? Para que luego vaya a su sitio y se quede bien pegado a todo y no nos entre humedad. Bueno, este sería el cristal. Ahora lo que hacemos es calentar todo lo de el moco de pavo que tiene por aquí. Se calienta todo para que vuelva a ser gomoso. Y por aquí igual, se calientan todos los bordes. Y vamos al lío. Y a montar con el mismo cuidado que lo hemos desmontado. Está todo calentito, la goma está en su punto y esto tiene que entrar suave. Apretar, que cada tetón enganche en su sitio. Hay que apretar de todos los lados por igual. No podemos apretar más de uno que de otro porque podemos rajarlo. Vale, esto entra en su sitio. Ahí oímos como la goma hace así, es normal. Ahí está. Perfecto. Hay veces que queda aquí sobrante de goma, de moco de pavo quiero decir. Pues antes de que se endurezca lo quitamos, con el dedo o con un destornilladorcito, metemos para que no se vea, que luego queda muy feo. Vale, esto ya lo tenemos y ahora las zonas en las que hemos apalancado obviamente estarán un poco dadas de sí. ¿Qué hacemos? Vamos a calentar el plástico negro y lo vamos a hacer llevar a su zona. Una vez caliente nos apoyamos en una superficie plana, una madera o algo plano. Yo me voy a apoyar ahí en la nevera que es muy plana y lo enfriamos. Bueno, esto está caliente ya. Me apoyo aquí en la nevera.
Esto va a su ser y enfrío. Ahí está. Y se queda pues como nuevo. Se queda todo perfecto. Y el piloto está perfecto.